Lo que falta es grande. Vienen días de persecución sobre la iglesia. Vienen días donde van a cerrar templos. Llama al pueblo a limpiar sus corazones. Llama al pueblo a limpiar su vida. Llama al pueblo a buscar mi rostro, dice el Señor. Porque las tinieblas vendrán a tocar a nuestros hijos. Las tinieblas vendrán a tocar a nuestra familia. Los religiosos son un montón de hipócritas que creen que porque se tapan de la cabeza a los pies son muy santos y tienen el corazón hecho una porquería. Porque lo que falta es... Bendiciones, soy su pastor Pedro Escobosa del Ministerio Internacional La Gracia de Dios, Santiago, República Dominicana. Amados y santos hermanos, en esta ocasión estaremos observando un video donde el apóstol Rafael Ramírez estará hablando acerca de lo seca, lo muertas que están algunas iglesias, fruto de que han rechazado la gracia del Señor. Estaremos viendo, amados, cómo él hace un énfasis muy importante, explicando por qué la presencia del Señor ha abandonado ciertas iglesias. A continuación, veamos el video. Vamos al verso 1. Vino a mí palabra del Señor diciendo: tú, hijo de hombre, así ha dicho el Señor a la tierra de Israel. El fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Oiga lo que dice el verso 3. Ahora será el fin sobre ti, y enviaré sobre ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti todas tus abominaciones. Pondré sobre ti todas tus abominaciones. Oro a Dios para que usted esté pendiente de esto. Anoté algunas cosas aquí en mi teléfono para poderles ministrar y poderles bendecir. Y creo que esta palabra va a tener una trascendencia y va a tener un movimiento del cielo. Mire qué fuerte es esto, porque lo voy a leer. En el nombre de Jesús. Mire lo que dice, por ejemplo, donde terminamos allá en Ecuador. El Señor termina con esta declaración: tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Eso dice Ezequiel capítulo 7, verso 6. Eso me parece demasiado poderoso. O capítulo 7, verso 16, perdón. Mire, oiga, él está diciendo: no te molestes en orar por esta antigua obra, está muerta, desaparecida, más allá de toda esperanza de revivir. Para mí esta palabra te hace temblar. Para mí esta palabra es una palabra de un ultimátum divino. Aquí no hay vuelta a Dios, aquí no hay cómo negociar esto. Aquí no hay cómo decirle al Altísimo que no va a pasar. Ya aquí no hay misericordia. Ya aquí no hay favor. Ya aquí no hay bondad. Ya el Dios de los cielos se cansó. Ahora, no solamente ocurre en ese momento. Según la Biblia, dice que Jesús vino al templo con una invitación y una advertencia. Mire lo que dice la Biblia. Oiga qué fuerte es esto. Dice que Jesús se puso en pie. Está en medio de multitudes. Dice que se pone en pie. Si usted lee el capítulo 23 de San Mateo, dice que se puso en pie. Mire qué fuerte es esto. Porque estos son versos que te hacen temblar. Mateo capítulo 23. Dice que Jesús se puso en pie en el templo, invitó a todos a venir bajo sus misericordiosas alas de protección. Amados y santos hermanos, muchos desechan la gracia de Dios. Muchos desechan el favor inmerecido de Dios. ¿Cuándo? Cuando sacan a Dios del asunto. Cuando sacan a Dios del asunto, cuando quieren sacar a Dios
de las iglesias. El Señor dijo en Mateo capítulo 21, versículos 12 y 13, estas palabras. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor dijo en Mateo 21, 12 y 13. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Amados, cuando nosotros sacamos a Dios del asunto, cuando nosotros queremos hacer lo que nos da la gana, cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, cuando nosotros queremos no obedecer la palabra de Dios, amado, cuando queremos tomar el altar nosotros para ofender a Dios, para desagradar a Dios, cuando hacemos todas estas cosas, amado, nosotros estamos diciendo un no a la presencia de Dios. Estamos diciendo un no, un alto a la presencia del Señor, un no a la manifestación dentro de la iglesia. Amado, cuando queremos vivir como nos da la gana, cuando queremos vivir a nuestra manera, cuando queremos caminar en los deseos de la carne, cuando queremos usar las casas de Dios como fuente de ganancia, cuando nosotros queremos hacer todas esas cosas, sabiendo que Dios dijo, mi casa será usada como casa de oración y no como cueva de ladrones, como dice su palabra, no para explotar las ovejitas que se congregan, no para hacer negocios dentro de la iglesia, no para usar la iglesia como centro de espectáculo, permitiendo todos esos shows dentro de las iglesias. Si queremos que la presencia del Señor se manifieste de una manera gloriosa dentro de nuestras congregaciones, tenemos que anhelar la presencia del Señor. Tenemos nosotros que querer esa presencia, buscar a Dios, tener una intimidad con el Señor. Sigamos viendo lo que el apóstol Rafael Ramírez sigue hablando al respecto. Mira, amado, el Señor no va a tolerar que usemos su casa de oración, como lugar de espectáculo. Dios no lo va a tolerar. Sigamos escuchando al apóstol Rafael Ramírez. Escuchemos. El templo invitó a todos a venir bajo sus misericordiosas alas de protección. Él llamó al ciego, al enfermo, al leproso, al pobre, al perdido, a todos a venir a encontrar sanidad y perdón. Pero la multitud religiosa rechazó su oferta. Así que Jesús testifica de ellos: no quisiste. Mateo 23, 37 dice esto: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Oiga, qué poderoso es esto. A los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Y no quisiste. Y si usted lee lo que dice el verso 38, dice: he aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Esta palabra para mí es una palabra demasiado fuerte. Vamos al video. Mientras pensaba en esta palabra, mi pregunta hacia el Nuevo Testamento es: ¿echará Dios una obra tan poderosa como lo era ese templo? Toda la inversión de millones, todo el esfuerzo, todo el trabajo, todo lo que se invirtió allí, todos los sueños, todas las cosas grandes que se habían dicho, según la Biblia, Dios abandonaría la antigua obra y levantaría una nueva. Echará fuera todo aquello que rechazó su oferta de gracia, misericordia y despertamiento. Es que leerlo no es tan sencillo.
Cuando el Señor se detiene y dice, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Y no quisiste. O sea que para este momento se habían agotado los recursos. Para este momento la invitación ya había terminado porque el pueblo había rechazado. Sí, Él lo haría. Jesús respondió a aquellos que lo rechazaron diciendo, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Capítulo 23 de Mateo, verso 38. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Él les dijo, este templo es ahora vuestra casa, no la mía. Y esto me hace temblar porque lo que Jesús está diciendo es, este templo es su casa, pero no mi casa. Ustedes seguirán congregándose aquí, amén. Y yo dejo que ustedes sigan con su vida y puedan vivir como quieran y pueden moverse como quieran. Luego él añadió, os digo que desde ahora no volveréis a verme hasta que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Capítulo 23, verso 39. Esto para mí es demasiado violento. Él les estaba declarando, mi gloria ya no está en esta antigua obra. Yo ahora la he rechazado. Y lo que resta de su vida religiosa será conducida sin presencia de Dios. Yo también entrego esta antigua obra a la carne. Tus pastores no serán hombres espirituales, sino ministros de la carne. Eso es lo que Jesús está diciendo. Los discípulos de Jesús no podían creer las palabras que estaban oyendo. La misma Biblia dice que ellos le urgieron, maestro, mira la magnificencia del templo, las asombrosas estructuras, considera su historia, los siglos de tradición. No es posible que esto que vemos hoy quede en ruinas. No es posible. Eso fue lo mismo que le dijeron al maestro. No es posible. ¿Estás diciendo que todo terminó? ¿Estás diciendo que donde hubo gloria no la habrá? ¿Estás diciendo que donde hubo manifestación no existirá? ¿Estás diciendo que esta obra tan grande, que este templo tan majestuoso, un templo tan opulento, un templo con tantas cosas impresionantes, se terminó? ¿Qué estás diciendo? Me parece ver la cara de los discípulos mirando a Jesús y diciendo, ¿qué estás diciendo? Considera lo que has dicho. ¿Estás diciendo que todo terminó? Y Jesús respondió, sí, todo terminó. Esta antigua obra ha terminado, está muerta y desaparecida a mis ojos. Ahora voy a hacer una obra nueva. Mientras leía esto empecé a temblar. Y empecé a temblar. Piensa esto. Aquí estuvo en pie la misericordia y la gracia encarnada, diciendo esta casa antigua, que en un tiempo estuvo lleno de gloria, ahora estará llena de rituales, estará llena de fiestas, estará llena de todo lo que ustedes quieran hacer, pero no habrá gloria, no habrá presencia. No habrá. Podrán seguir gritando y diciendo, este es el templo de Dios. Díganlo las veces que quieran. Ya no es mi templo. Ya no es mi casa, lo que Jesús está diciendo. Oiga, qué fuerte es esto. Ahora la dejo totalmente desolada. No tienen ninguna probabilidad o posibilidad de ser revivida. Entonces el maestro siguió adelante hasta Pentecostés, al principio de una nueva obra. Él estaba a punto de levantar una nueva iglesia en medio de esto. No una réplica de la iglesia antigua. No una réplica. Y él hablaría completamente nueva desde la fundación misma. Esta sería una iglesia de sacerdotes y de gente nueva,
todos nacidos nuevos. Mientras tanto, la antigua obra pasaría lentamente. Las multitudes todavía vendrían al templo a observar los rituales muertos. Los pastores aún les robarían a la gente y a los pobres los trasquilarían peor. Los adúlteros pecarían a voluntad. La gente se deslizaría a la idolatría cada día. La antigua obra se volvería cada vez más seca, más muerta y más monótona y débil. ¿Por qué preguntarías? La presencia de Dios ya no está allí. Hace mucho se fue. Hace mucho se fue. Y yo pregunto, con mucho temor, ¿no es esta la realidad de lo que tenemos hoy? ¿No es esta la realidad de lo que vivimos hoy? ¿No es esta la realidad? Usted ve la gente que va a los templos gigantes y la gente dice, wow, qué templo más majestuoso. Pero usted entra al templo y usted se da cuenta que no hay vida allí. Usted se da cuenta que no hay nada. Se trató de cambiar todo. Hoy usted ve que los templos están más preocupados por la alfombra, están más preocupados por las grandes toneladas de aire acondicionado, están preocupados por las pantallas, lo último que hay en tecnología, están demasiado preocupados por las luces, están demasiado preocupados por el humo, por la neblina que ponen en el templo, están demasiado preocupados por cómo son los acordes, los ritmos, los sonidos que hay. Pero alguna vez usted se ha dado cuenta que hay lugares que ya murieron. El problema es que la gente no ora. El problema es que no se ayuna. El problema es que no se busca al Señor, y al no buscar al Señor, entonces no hay discernimiento. Y la gente le dice amén a cualquier cosa, le dicen aleluya a cualquier cosa, cualquier profecía falsa, la gente dice amén, Dios está hablando y Dios no está hablando. Cualquier gente viene de la calle y dice, Dios me dijo que te dijera esto, y la gente dice amén, amén, esa es la respuesta que yo esperaba. Y tenemos millones y millones y millones de hombres y de mujeres en toda Latinoamérica y el planeta entero creyendo profecías que nunca se cumplirán, porque Dios nunca abrió su boca, porque Dios nunca dijo nada. Y si usted mira las congregaciones de prosperidad, los que viven demasiado bien son los pastores y los apóstoles, pero no el pueblo. No el pueblo. Y si usted se fuera a la parte del parqueo donde se detienen los apóstoles, usted se da cuenta que el apóstol maneja un carro último modelo, la esposa de él que de una forma muy indecente le llaman profeta, y ahora la profeta tiene un grupo de una escuela profética. Hoy todo mundo tiene escuela profética. Hoy todo mundo quiere enseñar sobre lo profético. Pero es que lo profético no se puede enseñar a menos que tú realmente seas un profeta probado y que tengas la capacidad de poder entender ciertas profundidades. O sea, ¿cómo te podría yo enseñar a ti a discernir la voz de Dios si ni siquiera yo mismo oigo la voz de Dios? ¿Cómo te podría yo a ti enseñar a discernir entre lo verdadero y lo falso cuando en mi propia vida hay cosas que son falsas? ¿Cómo te podría yo a ti enseñar a caminar en victoria cuando hay áreas de mi propia vida que están en desgracia y en derrota? ¿Cómo te podría yo enseñar a ti a caminar sobre serpientes y escorpiones y a ver el poder de Dios cuando yo mismo estoy minimizado, amarrado, oprimido por los demonios? Y esto es parte de lo que se vive hoy. Y yo lo tomé aquí en una nota vieja que yo tenía, que había puesto en Instagram hace tiempo. Y yo dije que la mentira más peligrosa es una verdad en la boca de un manipulador o una manipuladora que tiene cierta autoridad sobre otras personas.
Esa es la verdad más peligrosa. Acuérdese que el enemigo no siempre dirá una mentira total. Son medias mentiras acompañadas de verdades absolutas. El que tiene oídos para oír, que oiga. Porque en medio de todo esto, estamos mirando a un Jesús que se detiene. En el Nuevo Testamento estamos mirando a un Dios que se detiene en el Antiguo Testamento. Y Dios dice, en este lugar llamado Silo, donde un día mi gloria estuvo, donde Elí era un sacerdote ungido, donde Ofni y Finés eran hombres llenos de la gloria de Dios. Dios dice, se acabó. Y Cabot, mi gloria ha sido traspasada y todo se ha terminado. Terrible. Ejemplo tenemos en el huerto, dice la hermana Fernanda, amén. Una pareja o una familia completa que estuvo para ver la mano de Dios, para ver la grandeza de Dios, y de pronto son expulsados. Son expulsados, un hijo mata a otro y hay toda una hecatombe familiar. Y usted pregunta, ¿y qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que cuando hay problemas de esta índole, tú no puedes llegar donde deberías de llegar. Y yo quiero abrir un paréntesis para decirlo. Usted lo sabe mejor que yo porque usted ha visto a Dios cortando hombres en los últimos años. Usted ha visto a Dios cortando mujeres del altar. Usted ha visto ministros que han sido sacados por Dios de la obra. Usted tiene testimonio en su propia familia de gente que hoy no le sirve a Dios. Gente que fue desechada por el mismo Espíritu Santo. Ayer hablaba con una hermanita que me pide consejería y me dice, es que hay un hermano que es pastor en la iglesia y invitó a una joven a salir. Pero se enojó porque la joven está haciendo mucho frío, entonces se puso como un pantalón y un abrigo grande y él se enojó porque él dijo que ella tenía que ir en vestido. Y es que dicen que la fama que tiene este famoso pastor, que no es famoso, yo le puse famoso, la fama que tiene este hombre es que le gusta llevar hermanitas en su carro y después manosearlas. Y a esa cosa le llaman pastor. Y a esa calcomanía la gente dice que es un hombre de Dios. Por favor, hermanos, por favor, por favor. ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Estamos locos? ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Dónde quedó diluido toda esta grandeza del ministerio? ¿Dónde quedó diluido todo esto del llamado de Dios? ¿Dónde quedó diluido todo esto de servir al Dios de los cielos, de honrar su nombre, de vivir para Él, de caminar al abrigo del Altísimo y a la sombra del Omnipotente? Cierro paréntesis. Quiero que me mire a los ojos. Quiero que me escuche en esta hora. Dios tiene una gente que no volverá a levantar jamás. Se ha muerto gente que era hiper liberal. Se ha muerto gente que hablaban de reino. Se ha muerto gente que hablaba de plata. Se han muerto los religiosos que ni siquiera se bañan sin ropa porque para ellos es pecado eso. Los religiosos son un montón de hipócritas que creen que porque se tapan de la cabeza a los pies son muy santos y tienen el corazón hecho una porquería. Y se mueren también los que hablan de reino, y se mueren también los que creen que tienen el poder de Dios, que tienen la gloria de Dios. Y alguien escribió ahí, y lo que falta. Sí, señores, y lo que falta, porque lo que falta es fuerte, lo que falta es grande. Vienen días de persecución. Por eso hay muchos de ustedes, quiero que me miren a los ojos. Estoy hablando de parte de Dios. Por eso hay muchos de ustedes que sin pensarlo, literalmente el poder de Dios vendrá sobre sus vidas y los llenará. Literalmente la angustia y la desgracia en la que has vivido por años se termina. Te darás cuenta de la noche a la mañana
que orarás por alguien en la calle y se sanará. Y tú dirás, pero yo no creo que yo tuviera un don de sanidad. Se sanarán, punto. He dicho, se sanarán, punto. Se sanarán. Y no hay otra explicación, se sanarán. Te van a llamar, alguien ha muerto y orarás y volverá a la vida. Te van a llamar por casos imposibles y las personas recibirán de parte de Dios algo tremendo. Correrá gente del norte, correrá gente del sur, correrá gente del este y del oeste para buscar el favor de Dios en tu vida, porque ellos sabrán que tú tienes algo. Y los que te ignoraron por tantos años no podrán ignorarte más. Los que dijeron que tú no eras de Dios tendrán que cerrar la boca. Los que dijeron que Dios no estaba contigo tendrán que cerrar su boca. Y tendrán que reconocer que Dios es Dios en tu vida. Que tiene oídos para oír. Que oiga lo que estoy diciendo. Por eso Dios levanta un nuevo pueblo. Por eso Dios levanta una nueva iglesia. Por eso Dios levanta una nueva generación. Por eso Dios levanta una nueva simiente. Por eso Dios levanta a hombres y a mujeres. Y yo me atrevo a creer que ustedes están en la lista de los hombres y las mujeres que Dios levanta. Y yo soy muy difícil para decir que Dios me dio una palabra. Pero mientras oraba esta tarde, lo que yo recibí de Dios fue demasiado fuerte. Fue demasiado fuerte lo que recibí de Dios. Aquí apunté algo. Lo que recibí de Dios fue demasiado fuerte. Y lo que recibí de Dios es tan tremendo. Llama al pueblo a ser fiel. Llama al pueblo a honrarme. Llama al pueblo a vivir para mí. Llama al pueblo a cerrar brechas. Llama al pueblo a limpiar sus corazones. Llama al pueblo a limpiar sus vidas. Llama al pueblo a buscar mi rostro, dice el Señor. Llama al pueblo a caminar conmigo. Llama al pueblo a cerrar brechas. Cierra las brechas en el nombre de Jesús. No se puede caminar de otra manera. Si hemos tenido problemas, que hemos robado, que hemos tocado diezmos que no nos corresponden, que hemos tomado primicias, que hemos tomado ofrendas que no nos corresponden, necesitamos cerrar esa brecha. Porque las tinieblas vendrán a tocar a nuestros hijos. Las tinieblas vendrán a tocar a nuestra familia. Las tinieblas vendrán. Es que cuando yo decido ser infiel, no es que los demonios están esperando como locos a que yo cometa una locura o un error para caerme encima. No, soy yo mismo el que lo faculto. Soy yo mismo el que los habilito. Soy yo mismo el que les digo, tienen todas las puertas abiertas, pueden hacer lo que les dé la gana. Por eso hay hombres y mujeres pidiendo oración. Quiero que oren por esto, quiero que oren por el otro. Que mi hijo está atormentado por demonios. Sí, pero ese hijo usted le habla de Dios y no quiere saber nada de Dios. Porque ¿quién fue el primero que abrió la puerta de la rebeldía? ¿Fue mamá o fue papá? Y esa puerta de rebeldía ha traído desgracia hasta el día de hoy. Por eso la palabra del Señor para este día es: cierra toda puerta abierta. Empieza a honrar a Dios. Empieza a honrar al Señor. Empecemos a caminar de una manera distinta. Es que el evangelio no es esta locura que nos predicaron. Es que el evangelio no es estas tonteras que nos predicaron. Usted ve a un religioso preocupado porque yo me pongo una gorra en la cabeza. Y usan la Biblia y la tuercen. Es que la Biblia dice que el que cubre su cabeza, ingrato, esto no me está cubriendo la cabeza, esto me está cubriendo el cráneo. La cabeza es todo esto hasta aquí. Pero usted ve que la gente toma la palabra y agarran la palabra y la tuercen. Ve a otro que dice que no importa. Y usted ve multitudes de jovencitas con unos jeans. Yo no soy religioso, pero usted ve
una multitud de muchachas con unos jeans hiper apretados que se les marca todo. Y así están en el altar. Pero si usted dice algo, entonces usted es un religioso, usted es un legalista y usted está mal porque aquí somos libres. No. Una cosa es ser libre. Otra cosa es no respetar el altar de Dios. Es que discúlpame, no es tu altar. Es el altar del Dios viviente. Es el altar del Dios de esta palabra. Es el altar del Dios de los cielos. Es el altar del Señor. Y usted ve las modas de hoy. Usted ve los predicadores con unos pantaloncitos apretaditos. Y usted los ve con esos pantaloncitos apretaditos. Y para mejores se meten la falda de la camisa por dentro del pantalón. Y usted ve y usted dice, pero ¿qué es esa indecencia? Y así están los predicadores y se te paran de frente y dicen que tengo una palabra para ti. Discúlpame, tú no tienes ninguna palabra. Tú lo que tienes es que aprender cómo un hombre de Dios tiene que estar en el altar. Yo leo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que Dios le mandó a hacer calzoncillos a los sacerdotes. Y dice que los calzoncillos llegaban hasta los tobillos. Y no habían gradas, lo que había era como una rampa. Y Dios decía, para que no se viera su desnudez cuando entraban al lugar santísimo, por amor a Jesús. Hay que leer Biblia, hay que volver a la Escritura. ¿Usted cree que yo no me puedo soltar este botón? Claro que me lo puedo soltar. Pero se me va a ver parte del pecho. Entonces, ¿dónde quedamos? ¿Dónde quedamos? Yo estaba en España predicando, iba a predicar en un congreso cuando llegó una X profeta. Esa mujer venía tan indecente vestida. Se le veía toda la ropa interior, pues traía un vestido blanco. Y la ropa interior era como de otro color. Y yo dije, pero esta mujer está loca, esta está desquiciada, esta está endemoniada. ¿O qué Judas es lo que tiene? Porque solo un loco se puede parar así en el altar de Dios. Solo una persona que no está cuerda, una persona que no tiene sensatez, que no tiene capacidad de raciocinio, puede pensar en estar así en el altar de Dios. Yo creo que la iglesia tiene que volver a honrar a Dios. Y esto no tiene nada que ver con legalismos, esto no tiene nada que ver con religiosidades. Es que hay que volver a respetar al Dios de la Biblia. Y hay que volver a respetar, tenemos que hacer algo porque si usted va a las naciones, la gloria de Dios se fue. Mire los ministerios de alabanza. Los ministerios de alabanza lo único que tienen en el altar es un show. Pero no hay presencia. ¿Cuánta gente se sana? ¿Cuánta gente sale corriendo endemoniada y es libre? ¿Cuánta gente antes de empezar la palabra empieza de una vez y cae al piso y dice, yo necesito aceptar a Jesús porque no puedo? No. No. Todo es un vacilón. Usted ve que la gente en la alabanza supuestamente se goza así, pero ¿qué hay? No hay esencia. Esto nos trae a la iglesia del presente. Permítame preguntarle, ¿es lo que ves pasando en la iglesia de hoy representativo? Ve a la iglesia famosa de tu ciudad. Ve a la iglesia, a la congregación, al ministerio famoso de tu ciudad. Ve. Mira la denominación más grande de tu país. Todo es política. Hay una nación muy cercana a nosotros. Iban a elegir el superintendente en un mes de enero de X país y secuestraron. Entre varios pastores secuestraron a un señor que iba a ser el superintendente y tuvo que involucrarse el ejército de ese país. Y uno se pregunta, ¿pero qué?
pastores secuestrando personas. Y usted va a ese país y esa denominación es muy grande. Y esa denominación es poderosísima. Todo mundo quiere ser el líder principal porque el líder principal gana un montón de miles de dólares. La asociación le da una casa, le da un carro de lujo. O sea, todo mundo lo que quiere es dinero. Vaya. Busque los grandes movimientos. Y se dará cuenta que en la mayoría de congregaciones Jesús está fuera del templo. Jesús está diciendo, como lo diría en Apocalipsis: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entonces yo entraré y cenaré con él. Eso no es para Apocalipsis, eso es para el día de hoy. Considere las denominaciones, los movimientos, considere todo lo asociado a lo que hoy tenemos al nombre de Dios. Es verdaderamente lo que estamos viviendo en una iglesia poderosa, una iglesia que camina, una iglesia que los muertos reviven. Tenemos hoy una iglesia que los jóvenes salen a las calles y usted ve las multitudes de gente endemoniada siendo libre. ¿Se parece esto que hoy tenemos a una novia santa, limpia, sin mancha y sin arrugas? No. ¿Sabe qué es lo peor? Que usted escucha a los impíos. Usted escucha a los impíos. Y los impíos no quieren saber nada de la iglesia. Porque la iglesia se convirtió en un negocio. La iglesia moderna sin obras visibles de gloria. Usted ve que las grandes campañas que hacen de sanidad, al final nos damos cuenta que los milagros no son reales. Le pagaron a alguien. Porque el mismo que se sanó en este estadio, se sana en otro estadio, de la misma cosa. Yo andaba con un ministerio muy famoso a nivel mundial y me aparté. Porque un día descubrí que al lado atrás de la plataforma había un contenedor. Y yo le pregunté a alguien, ¿qué tiene ese contenedor? Porque Dios me levantó a las 3 de la mañana y me metí al estadio con un grupo de gente y le dije, ¿qué hay en el contenedor? Y cuando abrieron el contenedor, ahí habían decenas de muletas, de tanques de oxígeno, de aparatos ortopédicos, de sillas de ruedas. Y yo dije, ¿pero qué es esto? Entonces me di cuenta que eso lo llevaban a las campañas, que realmente nadie se sanaba, nadie estaba viendo milagros. Ese día lloré y le dije a Dios, yo no quiero esto, porque yo soy un campesino que viene del campo en mi país. Y a mí me enseñaron a trabajar y a mí me enseñaron que los hombres tienen palabra. Por eso yo no creo en la gente que no tiene palabra. Una persona que a mí me dice una cosa y mañana me cambia la versión, para mí no vale un peso. Me importa quién sea. Porque la gente tiene que tener palabra. Y yo estuve en ese estadio y pasaba una viejita. Es que yo tenía un dolor aquí hace como 5 días, 8 días. Y entonces el norteamericano decía, pastor, esta persona tenía 18 años de estar así. Yo decía, ¿qué? Dice que nunca digo 18 años, digo 5, 8 días. Todo era exagerado, todo es abultado. Es esta la realidad de lo que tenemos. Por eso Dios levantará a muchos de ustedes. Por eso Dios se va a meter en su cama, Dios se va a meter en su cocina, Dios se va a meter en el auto, Dios te va a poner a hablar en nuevas lenguas, te va a poner a decir gloria, te va a bautizar una vez más con el fuego de su espíritu. Algunos de ustedes perderán el español, algunos de ustedes empezarán a hablar las lenguas del espíritu. Escúcheme esto, cuando yo leo esta palabra, esto me hace temblar.
porque en eso se ha convertido la iglesia moderna. Se ha vuelto una iglesia corrupta, balanceándose en el mismísimo borde del precipicio. Se ha reemplazado la gloria de Dios por técnicas de manipulación. En resumen, ¿hará Dios un cambio por última vez antes de que Jesús regrese? Sí, señores, sí lo hará. Abandonará por completo lo que se ha vuelto corrupto, lo que se ha levantado, y se levantará una iglesia gloriosa. Se levantará una iglesia poderosa. Aleluya, aleluya. Amado y santo hermano que me escuchan, si queremos que la presencia del Señor, la presencia de nuestro Dios, esté de continuo en nuestras vidas, si queremos que su presencia sea la que gobierne en las congregaciones, busquemos a Dios en oración, busquemos a Dios en ayuno, busquemos su rostro, busquemos al Señor, busquemos al Dios de la presencia, busquemos su presencia, para que venga entonces el discernimiento sobre nosotros, para que su poder descienda en medio nuestro. Así que, si quieres la presencia del Señor, Él es el galardonador de los que le temen, de los que creen en su nombre, de los que le buscan. Busca a Dios en oración, busca a Dios en ayuno, y su poder, su gloria descenderá sobre ti y sobre tu ministerio. Saquemos la pantomima, saquemos todas las cosas que no le agradan a Dios dentro de las iglesias, de los templos y dentro de nosotros, dentro de nuestra vida. Agrademos a Dios y veremos el avivamiento. Dios les bendiga. Esto es Opinión Bíblica. Hasta un próximo video. Deja tu like, por favor. Comparte con otros y bendigamos a los demás. Hasta la próxima. Tu pastor Pedro Escobosa.